Muy buenos días a todos nuestros seguidores de gestión, mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy hablaremos sobre cómo pedir un ascenso laboral. Para esto conversaremos con Alejandra Osorio de la División de Training and Consulting de ADECO, quien resolverá todas sus dudas. Muy buenos días, Alejandra. Buenos días, Fiorella, ¿qué tal? Buenos días a todos. El crecer profesionalmente es algo natural, sin embargo hay que tener en cuenta que no basta solamente con quererlo, sino también con merecerlo. Entonces, ¿cuándo es ideal pedir un ascenso laboral? Hay varios factores que van a jugar al momento de pedir un ascenso laboral, ¿no? Para empezar, debemos, como estábamos conversando hace un ratito, se trata de la otra persona porque es una negociación, ¿no? Entonces debemos saber que la otra parte que va a escuchar mi solicitud está en su mejor momento. Si voy a hablar con mi jefe, por ejemplo, que haya tenido algún reconocimiento laboral o alguna buena situación familiar o laboral incluso. Luego también que la organización lo necesite, ¿no? Que se esté desarrollando o se vaya a desarrollar un nuevo proyecto, un proyecto en el que yo pueda aportar valor. También es importante que yo esté en un buen momento de desarrollo, de desempeño, ¿no? Que yo haya sobrecumplido mis metas en el momento, o sea, si previo a yo hacer la solicitud del incremento, del ascenso, no he cumplido con mis metas, pues definitivamente no es un buen momento para hacer la solicitud del ascenso. Pero si he sobrecumplido, si estoy bien visto dentro de la organización, definitivamente va a ser un buen momento. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Y Alejandra, ¿cómo saber si tengo las habilidades necesarias? Es importante que conozca cuál es el puesto al que quiero optar. Para yo poder, cuando llego a una empresa, siempre debo conocer, ok, yo voy a cumplir este puesto. ¿Y cuál es la línea de carrera que yo puedo cumplir o que yo podría tener dentro de la organización? ¿Cómo podría desarrollarme? Y al conocer cuál sería ese siguiente puesto dentro de la línea de carrera, yo debería conocer qué perfil y qué habilidades requiere, cuáles son el nivel de experiencia que se requiere para cumplir ese puesto. Yo debo estar muy al tanto de los requerimientos del puesto que quiero alcanzar. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Y Alejandra, ¿cómo debo de negociar mi nuevo sueldo? Ok, tal como hablamos hace un ratito, primer punto, negociar desde entender qué es una negociación. Una negociación se trata del otro, por lo tanto debo conocer con claridad qué quiere el otro, qué necesita la otra persona, qué necesita la otra parte, para poner en valor lo que yo puedo ofrecerle desde su necesidad, ¿no? En segundo lugar, es importante saber que para negociar, sea un ascenso o cualquier otro elemento, las emociones no son bienvenidas. Sobre la mesa de negociación no debemos tener emociones, ¿no? Porque muchas veces el actuar desde la emoción hace que no escuchemos bien al otro, no entendamos qué es lo que quiere y no lleguemos a ningún acuerdo. Perdemos el foco de los objetivos que estamos buscando y no conseguimos el acuerdo ganar-ganar que estamos esperando. Puede que consigamos algo, pero no necesariamente lo que queremos. Y en cuanto a las negociaciones, si hay dos postulantes que quieren el mismo ascenso, ¿es ideal bajar un poco tu sueldo? ¿Es ideal bajar las expectativas salariales? Va a depender de cuál sea mi perfil, ¿no? De cuán capacitada estoy yo frente a mi competencia, por llamarlo en ese momento, de alguna manera. Si yo estoy más capacitado, pues definitivamente no me bajo, a menos que la empresa me diga, mira, el presupuesto que tenemos para esta posición es inferior a lo que tú estás esperando ganar, por lo tanto te pedimos o te consultamos si es posible que te bajes hasta tanto. Si la empresa me lo pide porque quiere que sea yo la persona y ese monto pues cumple con mis requisitos mínimos, se podría aceptar y podría bajarme. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Y una consulta más, Alejandra, ¿la mala comunicación puede limitar el ascenso laboral? Definitivamente. Uno de los elementos dentro del desarrollo profesional es pedir continuamente feedback a mi jefe, conocer de qué manera me estoy desarrollando, si lo estoy haciendo bien o si no. El feedback es
un elemento en el cual interviene la comunicación. Entonces, si no hay una buena comunicación, si no estoy obteniendo el feedback y sabiendo si estoy haciendo bien las cosas o no, ya estamos afectados. Y luego volvemos al punto de la negociación. Una habilidad fundamental para ser un buen negociador es saber expresarnos, saber argumentar cuáles son nuestras ideas, saber argumentar cuál es nuestra posición y saber escuchar, que también es parte de la comunicación, ¿no? El entender al otro, la empatía. Las habladurías, las diferentes chismes o rumores que corren por ahí tampoco va a ayudar al ascenso laboral. No, definitivamente no, y va a depender de la cultura de la organización. Si en la organización hay una cultura que permite estos rumores de pasillo y que se mueve por esta comunicación informal, por llamarlo de alguna manera, pues nos puede perjudicar de alguna manera. Tenemos que tratar de mantenerlos lo más aislados posibles de los rumores e ir siempre de frente. Si llegan a nuestros oídos que algo están hablando de nosotros, pues ir de frente, bien a nuestro jefe o bien a la persona de donde hayan escuchado el rumor, para afrontar y decir qué es lo que sucedió y dejar las cosas en claro. Para cortarlo ahí, totalmente. Para cortarlo por lo sano. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. ¿Y qué tips o estrategias recomienda seguir para una persona que ya quiere ascender laboralmente? El primer punto es, como hablábamos antes, conocer qué es lo que se necesita para ese nuevo ascenso. Luego es muy, muy importante nuestro desempeño, ¿no? Nuestro desempeño debe estar por encima de lo que se espera de nosotros, ¿no? Si a mí me contrataron para cumplir determinadas funciones, yo siempre tengo que dar la milla adicional. Yo siempre tengo que tener iniciativa de decir de qué manera podemos mejorar la situación, de qué manera podemos cambiar la forma de hacer las cosas para hacerlo más eficiente. Tengo que aportar valor para demostrar que estoy comprometido con la organización y que tengo la capacidad de hacer más de lo que se me pide. Aquí tenemos una primera consulta de Luis Patrick Guamán. Muchísimas gracias por tu consulta, Luis. Él nos indica, ¿existiría un cambio por parte de mi jefe o porque a la larga pensará que su puesto también se encuentra en riesgo? ¿Cómo debería ser para cambiar esta idea? Es importante la comunicación, como veníamos hablando. Luis, sé muy claro a la hora de hacer la solicitud con tu jefe, ¿no? O sea, plantéale que te sientes a gusto en tu posición actual y te sientes a gusto con tu jefe, pero estás considerando tu desarrollo profesional. No lo estás haciendo porque vas por el puesto de él o porque no te sientes a gusto con tu jefe, sino porque quieres crecer dentro de la organización y que lo respetas completamente. Eso es muy importante, que él se sienta respetado y que sienta que tú lo valoras. Sin embargo, esa es una planteación que tiene, una idea que tiene en realidad Luis. Al crecer, siempre las personas de arriba van a temer mucho que los bajen, pero ya no es posible que los bajen, es posible de que ellos sigan creciendo y así siga haciéndose más grande la empresa, ¿es correcto? Correcto, o sea, no es posible que yo le baje el sueldo o lo puedo cambiar, podría cambiar a la persona para un nuevo reto, un reto diferente, pero tal como tú dices, bajarlo de puesto es bien difícil que suceda. Y en el caso de cambios de áreas, por ejemplo, yo estoy en un área tal y en la siguiente área a la cual quiero ascender, ¿cómo hacer esa transición? ¿Qué recomendaría para hacer esta transición? Entender a la empresa, ser muy proactivo en el conocimiento de la empresa, el trabajo en equipo. Si yo he trabajado en equipo con estas otras áreas, ya puedo ir conociendo qué es lo que requieren estas otras áreas y puedo argumentar al momento de yo pedir este cambio, ascenso o crecimiento horizontal, ¿no? Dentro de la organización. Es bien importante eso, entender cómo funciona la empresa y conocer qué es lo que hace esa nueva área y saber de qué manera mis habilidades, mis capacidades y mis conocimientos pueden aportar valor a esa nueva área. Aquí tenemos otra consulta de Antonella Rodríguez. Muchísimas gracias por tu consulta, Antonella. Ella nos indica, ¿y si me han hecho un cambio de puesto con mi mismo jefe, aumentándome las labores con el mismo sueldo, cómo y cuándo debería plantear un aumento? Esto suele pasar frecuentemente, ¿no? En teoría el incremento de responsabilidades o ascenso debería venir acompañado de un nuevo sueldo, pero no siempre sucede. Entonces, ¿cuándo? Antonella, es importante que tú esas nuevas funciones las estés cumpliendo a cabalidad, lo estés haciendo bien, estés desempeñándote, tal como dijimos hace un rato, adecuadamente y por encima de lo que se espera, para decirle a tu jefe, oye, mira, estoy cumpliendo, lo estoy haciendo bien, creo que merezco que me deje el incremento. También conocer cuál sería la banda salarial para ese nuevo puesto que estás asumiendo, ¿no? Siendo un poco
conocedora de lo que cobran tus compañeros que están cumpliendo esas mismas responsabilidades. Aquí hay un punto bien importante y es no perder de vista la situación de la empresa, ¿no? Si la empresa, pues el estado de resultados no es el adecuado, pues de pronto no sería el momento ideal para solicitarlo. Un punto importante es que tienes que conocer cuál es el ciclo de gestión del desempeño, Antonella. Conocer cuándo se hace la evaluación del desempeño y unos 3 o 4 meses previos a eso hacer la solicitud de tu ascenso, porque en esos 3 o 4 meses se van a estar planificando cuáles van a ser los incrementos salariales para el siguiente ciclo. Entonces deberías anticiparte para que ya lo tengan presupuestado si aplica el incremento que estás solicitando. Y es correcto decir, por ejemplo, pido un ascenso porque otra empresa me está ofreciendo un mejor sueldo, un mejor puesto, con un mejor clima laboral y todo lo mejor, ¿no? Va a quedar mucho de ti. Hay empresas que tienen esa política, ¿no? A mí se me han presentado clientes en donde conversando con los empleados por temas de clima, me dicen eso: oye, yo aquí no tengo un incremento a menos que otra empresa me haga una oferta mejor y yo venga a decir que me voy. Las empresas deben evitar eso no es correcto, esa no debe ser una política porque es la política del temor. Debemos valorar a los empleados y darles los incrementos cuando corresponden y pagarle en relación al mercado es bien importante. Si no queremos tener rotación y si no queremos estar con la angustia de que se nos van a ir las personas y con irse las personas, no solo son las personas, es el conocimiento y eso es muy importante. Debemos cuidar muy bien ese aspecto. Aquí tenemos otra consulta de Julio César Larriega. Muchísimas gracias por tu consulta, Julio César. Él nos indica cómo aprovechar la oportunidad que te ofrece la empresa para asumir nuevos retos sin ningún ascenso. Dando el todo de ti, haciéndolo muy bien, porque definitivamente en el momento en el que tú cumplas a cabalidad ese nuevo reto, tú lo hagas bien y tú demuestres tu compromiso por la organización, ese va a ser tu argumento a la hora de ir a negociar el ascenso o el incremento salarial. Solo tu desempeño te va a ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Luis Poma Carrión. Muchísimas gracias por tu consulta, Luis. Nos indica, mi compañera con el mismo cargo gana más que yo. ¿Es argumento válido para un aumento? Sí, de hecho, siempre y cuando hay que valorar algunas cosas. Ella puede tener el mismo cargo, pero quizás asume responsabilidades diferentes y tiene mayores responsabilidades. Si eso es así, pues no sería un argumento para solicitar un aumento. Pero si tú notas que cumplen las mismas funciones y tienen el mismo perfil, es decir, tienen el mismo grado académico, los mismos años de experiencia y aportan de la misma manera a la organización, entonces sí es un argumento para tú solicitar un incremento, Luis. Los años de experiencia van a valer más a la hora del sueldo, pero ¿y si tienen la persona que tiene menor capacidad o menor años de experiencia y mayor habilidad, puede también hacer un cambio a la hora del sueldo? Al momento de la empresa valorar el puesto determina cuáles son los componentes que van a hacer que se logren los objetivos de la organización y por los cuales yo le puedo pagar más a una persona. Si ese conocimiento o esa capacidad que tiene esta persona por encima de la otra está dentro de estos criterios o dentro de estos factores, sí es un argumento válido para tener un sueldo mayor, porque se valora el puesto y se determina cuánto vale cada posición dentro de la organización, ¿no? Y si se cumplen con estos requisitos, pues sí se podría tener un incremento, sí se podría tener un salario mayor. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así la especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Cambiando un poquito, otra pregunta aquí tenemos es, ¿cuánto podría afectar la imagen que tenemos en Internet? Por ejemplo, a la hora de un ascenso. Bastante, y no solo a la hora de un ascenso. Cada vez más las redes sociales se están utilizando dentro de la gestión de personas, ¿no? Entonces pasa por un proceso de selección. Hay muchas empresas que al momento de seleccionar a las personas tienen el CV de la persona y no solo se van a comprobar las referencias personales, sino que también se van a estoquearlo en la red para conocer qué es lo que hace la persona, para conocerla, entenderla. Yo tengo casos, por ejemplo, he escuchado o clientes me comentan de empleados que les han pedido permisos para ausencias laborales porque tienen una situación familiar muy importante, porque les ha pasado un problema y llegan con un drama y luego en Facebook publican fotos en la playa, disfrutando, y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Definitivamente la desconfianza, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra imagen en redes porque sí puede impactar a la hora de pedir un ascenso cuál es el resultado que tengas, ¿no? El poner todo en privado genera más desconfianza. Ya iba a depender mucho de las personas, ¿sí? Hay
una recomendación que yo hago y es no poner todo en privado, sino solo publicar lo que tú permitas, ¿no? Sabes que, por ejemplo, en Facebook cuando te etiquetan o cuando hacen publicaciones en tu página, tú puedes controlar en qué momentos son visibles, ¿no? Entonces que tú puedes revisar un poquito. Pero igual eso no te garantiza nada, porque el amigo del amigo del amigo tiene la foto y te ve y siempre llega. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser bien sinceros, porque hoy por hoy las redes sociales hacen que todo se sepa, que no haya nada oculto. A todos nuestros seguidores de gestión, no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. ¿Y existe alguna regla de oro, por llamarlo así, para poder pedir un aumento, un ascenso, perdón? Regla de oro para pedir un ascenso, yo creo que sería la comunicación, ¿no? El entender, y vamos nuevamente a lo mismo, entender lo que necesita la organización, sustentar mi solicitud diciendo de qué manera yo voy a aportar valor y cuán comprometido estoy yo con la organización y cómo esa nueva posición va a representar para la organización, o sea, mi labor dentro de esa nueva posición va a representar una consecución de objetivos para la organización. Esa sería la regla. ¿Y cuán importante es la red de contactos a la hora de poder ascender? Por ejemplo, el que yo tenga mayor comunicación con el jefe de tal área y con el jefe de la otra área, ¿ayuda? Sí. Quizás no sería el ideal, ¿no? Porque los ascensos deberían ser solo por meritocracia, por mi desempeño, pero sin embargo, sí, cuando popular de alguna manera eres dentro de la organización, influye, ¿no? O sea, cuando se está considerando y se pone sobre la mesa que esta persona quiere el ascenso o que esta otra, de pronto la opinión de los demás aporta la decisión. Entonces, si tú tienes una buena relación con estas otras personas, te va a sumar puntos y va a impulsar más la posibilidad de conseguir el ascenso, ¿no? Las redes de contacto son muy importantes para el ascenso, para conseguir el empleo, para los negocios, definitivamente mueven el mundo las redes de contacto. Aquí tenemos una consulta de Julio César Larriega. Muchísimas gracias por tu consulta, Julio César. Él nos indica: la segmentación del desempeño es crucial para el desarrollo y establecer el plan de desarrollo y reconocimiento. ¿Cuál es la tendencia del mercado peruano en relación a ello? Repíteme la pregunta. Sí. La segmentación del desempeño es crucial para el desarrollo y establecer el plan de desarrollo y reconocimiento. ¿Cuál es la tendencia del mercado peruano en relación a ello? Ok. En la evaluación del desempeño, cada vez más las empresas están incorporando los dos elementos que son importantes a la hora de evaluar el desempeño, que es el qué hace la persona, que serían indicadores establecidos desde la organización, o sea, qué quiere conseguir la organización, qué quiere conseguir el área, cuáles deberían ser esos objetivos cuantificables que yo tengo y el cómo lo hace la persona a través de las competencias. Hasta hace un tiempo solo se trabajaba o solo se enfocaban en las competencias, ¿no? En evaluar las competencias, las empresas que tenían incorporado una evaluación constante. Pero hoy por hoy ya cada vez más han incorporado este mix, ¿no? El cuánto haces y cómo lo haces, que es muy importante. Aquí tenemos otra consulta de Luis Urquiaga. Muchísimas gracias por tu consulta, Luis. Dice: existen entidades públicas en donde la división salarial está conformada únicamente por la línea profesional, técnico y auxiliar. Sin embargo, existen cargos de mayor complejidad o mayor responsabilidad a otros por el mismo sueldo, ¿no? ¿Cómo pedir un aumento en este caso? En el Estado es un poco más complicado porque definitivamente sí hay límites, ¿no? O sea, las empresas privadas tienen bandas salariales dentro de las cuales se mueven, pero las bandas son mucho más rígidas y es mucho más difícil conseguir el incremento y conseguir el presupuesto, la aprobación del presupuesto para poder aumentar los salarios. Allí hay un tema de organizarte y hacerlo con tiempo para que se pueda presupuestar, pero es un poco más complejo que en el sector privado. ¿Y cuáles son actualmente las habilidades más valoradas por los empleados, por los empleadores? Por los empleadores, mira, allí tenemos varios elementos, ¿no? Lo primero, si estamos hablando de personas que van a liderar equipos, las capacidades de liderazgo, ¿no? Cada vez las empresas se dan cuenta de que su principal activo son las personas y para poder gestionar bien a las personas necesitamos líderes, necesitamos personas que sepan desarrollar, que sepan modelar a sus equipos, ¿ya? En segundo lugar, el tema de la adaptación y la flexibilidad.
el mercado es cada vez más cambiante. La empresa tiene que asumir retos y nuevas situaciones continuamente cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de muchos elementos que hacen que sea mucho más difícil tener una estructura, ¿no? Siempre estamos en continuo movimiento. Si las personas que acompañan a la organización a cumplir sus objetivos no son lo suficientemente adaptables, pues estamos perdiendo oportunidades para lograr nuestros objetivos. Justo ayer estaba conversando con un cliente del sector bancario que tiene fuerza de ventas en el norte, ¿no? Y por la situación de las lluvias que se está viviendo, definitivamente el equipo no está pudiendo cumplir las metas de colocación de créditos que se necesitan, porque ante una situación de crisis el foco es diferente, la prioridad es otra para las personas. Entonces, ¿qué está haciendo el banco? El banco está interesado porque estas personas puedan cobrar el variable que siempre cobran por su gestión, pero no hay gestión. Entonces está cambiándoles y le está asignando responsabilidades de recaudación, de cobranza de los créditos que ya habían. Entonces el colaborador tiene que ser muy adaptable a decir, bueno, ahora el reto es diferente, ya no voy a colocar créditos, ahora voy a cobrar. Son habilidades completamente diferentes, pero yo me tengo que adaptar a eso. Es bien importante que seamos capaces de hacerlo. El tema de la comunicación ya lo conversamos y es bien importante cada vez más. Hay negocios millonarios que se pierden por no tener buena comunicación o por diferencias dentro de la comunicación. Y además de esto también empieza, ya estamos hablando de la era digital, entonces empiezan las comunicaciones, las competencias digitales, ¿no? Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de inteligencia colectiva, por ejemplo, tener la capacidad de discernir en un montón de información cuál es la información de calidad y que me va a aportar valor, o la capacidad de trabajar en red, la capacidad de en entornos digitales compartir información y aportar información valiosa. Eso también es cada vez más tomado en consideración. Aquí tenemos una consulta de Kelvin Díaz. Muchísimas gracias por tu consulta, Kelvin. Él nos indica, al tener una línea de carrera donde alcanzaste el máximo puesto y querer seguir aspirando a más, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Ser un accionista? Eso va a depender de la empresa. Hay empresas que definitivamente consideran el tema de opciones sobre acciones y esa es una medida de incentivo. Pero si consideras que ya has llegado al límite, hay alternativas. Podrían ser proponer nuevas opciones de negocio dentro de la organización, tener la iniciativa y la proactividad de decir, ahora podemos hacer esto y yo puedo asumirlo, o a veces dar un paso al costado y buscar alguna organización que te pueda ofrecer nuevos retos. Aquí tenemos otra consulta de Cristian Marín. Muchísimas gracias por tu consulta, Cristian. Él nos indica, ¿qué le recomienda a los estudiantes que buscan prácticas preprofesionales pero no tienen experiencia en el área que aplican? Cristian, que demuestres tus habilidades blandas más allá del conocimiento. El conocimiento tienes, lo que te ha enseñado la universidad, pero tienes habilidades, tienes que demostrar que eres proactivo, que eres una persona que va más allá de lo que se le pide, que sabes comunicarte, que sabes expresarte, que estás interesado por aprender. Creo que para un perfil junior, a la hora de buscar prácticas o algún puesto inicial, la capacidad de aprender juega un papel fundamental porque estás iniciando y precisamente vas a aprender. Entonces, que demuestres que estás en continuo interés por aprender. ¿Cuán importante hoy en día son las habilidades blandas para aplicar a un ascenso laboral o a un puesto en realidad laboral? Cada vez más. Cada vez más son las empresas que tienen dentro de su descripción del puesto, cuando le piden a Adecco, por ejemplo, búscame esta posición, no solo están las funciones que van a cumplir el perfil duro, la experiencia, el grado académico, sino también siempre ahora incluyen las habilidades blandas, porque el éxito de una posición radica definitivamente en que conozcas lo que debes hacer, pero también que tengas las habilidades blandas necesarias para conseguirlo. Aquí tenemos otra consulta de Julio César Larriega. Muchísimas gracias por tu consulta, Julio César. Dice, ¿cómo manejar una situación cuando un jefe está bloqueando el desarrollo de sus subordinados? Y en algunos casos lo refleja en el desempeño. Esto es un problema existente, ¿no? En varias organizaciones. Tenía un cliente que el encargado de los procesos de ascensos de recursos humanos me decía, aquí hay jefes que son sobre todo personas con muchos años de experiencia, pero que son de la vieja guardia y que este tema de habilidades blandas o del desarrollo profesional no le va tanto, pues al momento de enterarse que su empleado iba a solicitar un ascenso,
lo enviaban a Siberia, era el término que ellos utilizaban. Ahí quedaban y les iban a afectar en la evaluación del desempeño, les iban a mandar las labores más duras y les iban a hacer bien difícil la permanencia dentro de la institución, ¿no? ¿Qué ideó el área de recursos humanos para contrarrestar esto? Ideó procesos de ascensos o para concursos, para promociones internas anónimos. Se publicaba toda la empresa y las personas podían participar de manera anónima, acudiendo en algunos casos a recursos humanos, pero ya avanzado el proceso, cuando ya se sabía que había más probabilidades. Entonces, mi recomendación es, Julio, que vayas y hables con el área de recursos humanos. Ellos muchas veces van a ser tu aliado. Genera confianza con ellos y plantea la situación que estás viviendo para que ellos de alguna manera generen el espacio para que tú puedas participar, quizás sin que tu jefe sepa que no es lo ideal, o que trabajen en cambiar la cultura de los líderes y entiendan que el crecimiento de una persona es bueno para la organización, es bueno para él como jefe también. O sea, la cultura y el cambio de chip es bien importante. Por eso hablábamos de la importancia de las habilidades de liderazgo. Este tipo de personas que bloquean los ascensos y que evalúan mal en una evaluación del desempeño precisamente por evitar un ascenso, no tienen desarrolladas sus habilidades de liderazgo. Aquí tienen que trabajar las organizaciones. Aquí tenemos otra consulta de Lourdes Ruiz. Muchísimas gracias por tu consulta, Lourdes. Ella nos indica, en mi caso particular le di mucho empeño a mi trabajo y el aumento salarial fue iniciativa propia de la empresa. ¿Existen estos casos? Por supuesto, existen estos casos. Las empresas tienen políticas y anualmente deciden incrementar los sueldos según corresponda a las posiciones que tengan un buen desempeño, y pues así lo van a hacer continuamente. Tienen establecido que anualmente se va a hacer un incremento de un porcentaje X. El porcentaje de incremento va a depender en gran medida de cómo se mueve el mercado o cómo están las bandas salariales de la empresa y cuál sea el presupuesto, por supuesto, ¿no? Debería superar siempre la inflación, ¿no? Para que realmente represente un incremento. Pero sí hay muchas empresas que tienen políticas de incrementos de manera voluntaria, ¿no? Sin tener que levantar la mano y decir, yo necesito un aumento. Exactamente. Aquí tenemos otra consulta de Christine Champion. Muchísimas gracias por tu consulta, Christine. Nos indica, ¿cuáles son los motivos que no debes sugerir al comentar o pedir un aumento de sueldo, un aumento salarial? El compararme con mis compañeros es algo que no deberíamos hacer. El manifestarme descontento, ¿no? Yo creo que debemos dar el foco positivo, ¿no? Yo siento que puedo hacer más cosas, yo he hecho muy bien y he aprendido mucho en mi posición actual y quisiera asumir un nuevo reto, pero nunca hablar desde el lado negativo, ¿no? Todo yo, básicamente. Sí, claro, y no compararme, por eso todo yo. O sea, la comparación empieza a ser incómoda y genera pues una situación que de pronto lo que vas a conseguir es el bloqueo de tu jefe para considerar el incremento. Aquí tenemos otra consulta de John TC. Muchísimas gracias por tu consulta, John. Dice, ¿cómo manejar el equilibrio de lo laboral y la vida familiar cuando la empresa exige más de tiempo a la hora de un ascenso laboral? Allí pues hay que jugar mucho, ¿no? Y plantear y mostrarle a la organización, allí queda mucho de ti, John, mostrarle a la organización que no se trata de estar allí sentado en un puesto, sino se trata de cumplir objetivos. Si tú demuestras que tú eres capaz, independientemente del tiempo que estés dentro de la empresa, de cumplir y sobrecumplir tus objetivos, pues probablemente vas a conseguir mayor flexibilidad para poder equilibrar tu vida familiar y laboral. ¿Pero es necesario trabajar las 24 horas por los 7 días para poder lograr un ascenso laboral? ¿O un aumento? No es el deber ser. Sí hay empresas que tienen una cultura presencialista y que así es que perciben el compromiso, ¿no? Pero allí queda de cada persona demostrar que no es así, o sea que hay personas que están sentadas ocupando un puesto, calentando la silla y muchas veces metidas en Facebook, metidas en Facebook un montón de tiempo, y no están siendo productivos a pesar de que tengan 15 horas dentro de la organización, ¿no? Y hay otras que pueden estar 8 horas, tal como se lo designa pues su contrato, y son mucho más productivas que estas otras. Allí va a depender mucho de la cultura de la organización y de cómo nosotros podamos cambiar y romper ese paradigma. Es bien importante que tengamos esa capacidad. Aquí tenemos otra consulta de Lenin Villanueva. Muchísimas gracias por tu consulta, Lenin. Él nos indica,
buen día. ¿Quién se debería considerar primero contarle sobre el pedido de aumento salarial? ¿A recursos humanos o a qué otra área? Lo ideal es que tengas la confianza con tu jefe, ¿no? O sea, si tu jefe te entiende y tienes una buena comunicación con él, creo que esa sería la primera persona, porque es quien conoce cómo está el área donde tú trabajas, cuál es el presupuesto, cuáles son las probabilidades de darlo. Y de alguna manera él te va a decir cuál va a ser la mejor vía. Si de pronto tienes un jefe que es un poco cerrado y poco accesible, pues entonces definitivamente irte a recursos humanos quizás será la mejor alternativa. Aquí tenemos otra pregunta de Marjorie Fretel. Muchísimas gracias por tu pregunta, Marjorie. Nos indica, ¿cuánto tiempo debería pasar uno laborando en una empresa antes de pedir un ascenso o un aumento laboral? Marjorie, eso va a depender mucho del puesto del que estemos hablando. Cada puesto tiene una curva de aprendizaje, un tiempo determinado en el cual definitivamente vas a tener toda la habilidad para cumplirla. Entonces, decirte cuánto tiempo es muy relativo. Creo que sobre todo hablábamos de la oportunidad, el momento oportuno, que como decíamos hace un rato, era el momento en el que el jefe está con buen ánimo quizás, has tenido tú un buen desempeño y se ha destacado, has tenido un buen desempeño y tu jefe tiene la apertura para escucharte, ¿no? Entonces, más allá de la cantidad de tiempo que vayas a estar dentro de un puesto, es que sea el momento indicado y que exista la posición, ¿no? Y ahora, bueno, logras el ascenso laboral. ¿Cómo sobrevivir a ello? ¿Cómo sobrevivir a la nueva carga de trabajo, quizás a la nueva área o diferentes funciones que ahora tienes, ¿no? Con mucha responsabilidad, con mucha iniciativa y esa mente curiosa, ¿no? Empezar a buscar cómo se hacen, consultar, buscar también apoyo dentro de la empresa, ¿no? Buscar mentores que ya hayan pasado por esta posición y nos puedan decir cuáles han sido las claves para el éxito dentro de la organización. En el caso de que sea una nueva área. En el caso de que sea una buena área, investigar mucho y entender cuál es el objetivo de esa nueva área, saber qué es lo que se quiere para poder fijar un plan de acción, ¿no? Si tengo claros los objetivos, definitivamente voy a conseguir las estrategias para conseguir esos objetivos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. ¿Algún mensaje final, Alejandra? Que el ascenso está allí para ustedes, o sea, tengan claro a dónde quieren llegar, conozcan, cuando lleguen a cualquier empresa, cuando lleguen a su puesto de trabajo, una de las cosas que tengan que hacer cuando ya estén un poco estables es ir y consultar a recursos humanos, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es mi línea de carrera? ¿Qué tengo que hacer para crecer? Conocer esas posibilidades que tengo dentro de la organización para yo fijarme un plan de acción para poder cumplirlo y al momento en el que pida yo ese ascenso ya tenga un camino recorrido. Como ya comentaba, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandra, y a todos nuestros seguidores de Gestión. ¿Cómo se podrían contactar contigo, Alejandra, en caso de alguna duda? Ok, nosotros estamos mi correo es alejandra.osorio@adeco.com y mi número de teléfono es el 981-070-050. Los teléfonos de Adeco son 611-4444. En cualquiera de esos teléfonos pueden contactarnos. Bueno, amigos, podrán ver este video en los próximos minutos en la web de Gestión y en nuestro fanpage. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.